Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, Que el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La mano peluda, investigación. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que es apasionante. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa en donde nos gusta platicar, ya lo saben, de lo increíble y lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, Gina, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos, Gina, vamos a iniciar este viaje por los caminos del misterio, el terror y el suspenso. Y para iniciar queremos ese comentario. Fíjate que está circulando en las redes una fotografía de Paris Jackson, la hija de Michael Jackson. Publicó en Instagram una selfie. Esta pues se encuentra en su automóvil y sus seguidores, a la hora que ella lo publicó, pues le hicieron saber de una sombra en el asiento trasero que se le está relacionando con Michael Jackson. Ahí se le ve esta figura, esta sombra con un sombrero, y pues ella no ha querido pronunciarse acerca de esta nueva polémica en las redes sociales y parece ser que se quiere mantener al margen. Sin embargo, bueno, siempre es interesante, Nacho, querer encontrar una sombra, un fantasma, y más cuando es de algún artista querido, y en este caso de Michael Jackson. Entonces aquí pues tú chécala, ve, amplía esa imagen. Te pusimos dos fotografías, bueno, es la misma imagen, nada más que una está con un poco más de resolución, pero tú chécalas y dinos si realmente tú crees que es la sombra de Michael Jackson, o bien podría ser nada más una silueta que se formó aleatoriamente y nada que ver. Bueno, vamos a tomar en cuenta que también aquí Michael Jackson, Nacho, se dijo en su momento cuando sucedió que él también preparó, o lo que se supone, ya ves que ahora se está diciendo de Juan Gabriel que no falleció, que fue supuestamente una muerte preparada. En ese entonces que falleció Michael Jackson también se dijo lo mismo, y se decía que era para evitar las deudas millonarias que tenía y las denuncias por pederastía. Entonces, bueno, eso es una teoría de conspiración, pero ahorita lo que estamos checando es esta fotografía. Danos tu opinión y también te estamos esperando en la multilínea 5166-3404. Y por supuesto tenemos un WhatsApp, que es el Miedofón 5518-019325, para que nos mandes un mensaje de texto o un mensaje de voz, lo que tú quieras, pero ponte en contacto con nosotros. En redes sociales, búscanos en Facebook, MP Investigación, también en Twitter, @MiedotecaMX, y en el canal de YouTube, el único, suscríbete a Miedoteca del Terror. Así es, ese es el camino para que tú estés ligado con nosotros en todo lo que hacemos y cada uno de nuestros movimientos estén
a tu alcance. Y también te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad con el hashtag Abriendo la Conversación. Nos vas a dar tu punto de vista, nos vas a dar pues algunas sugerencias, comentarios, lo que tú quieras, pero utilizando el hashtag Abriendo la Conversación. Lo interesante, Nacho, es que no solo a la hora del programa estamos en contacto contigo, sino durante todo el día estamos subiendo cosas en YouTube, también podemos comentar en el Facebook, el Miedofón las 24 horas está recibiendo tus comentarios, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, una leyenda, pero tú que has ido a Xochimilco, seguramente conoces esta leyenda de la Isla de las Muñecas. Xochimilco, para quien no vive aquí en la Ciudad de México, está al sur precisamente, es un lugar mágico, es uno de los centros urbanos, bueno, fue uno de los centros urbanos más importantes del México antiguo, tanto por su belleza natural, pero también como por su historia, por su comercio, comprende pues canales navegables donde se puede visualizar pues aguas, entre sus aguas culebras, peces. Además tú te subes, Nacho, a estas trajineras y pues en pareja a otra trajinera que te está vendiendo flores, o bien que va un mariachi, o que te venden diferente comida. Bueno, es un atractivo Xochimilco para todos los turistas que vienen aquí a la Ciudad de México. Es un paseo singular y definitivamente recomendable. Gina, y definitivamente, como tú lo dijiste, Xochimilco también ha sido el escenario para esas películas que han sido muy importantes en la filmografía mexicana, algunas muy clásicas como María Candelaria, y en 1987 la zona de Chinampas recibió el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esto significa que entonces es importante no nada más para nosotros, sino que para todo el mundo. Y también esto se debe a que ahí en Xochimilco hay unas costumbres muy arraigadas, como la del niño Pa y el niño de Belén, que seguramente alguna vez has escuchado, que hacen sus procesiones y llevan al niño y lo pasean y todo esto, ¿no? Que también tiene ahí su lado místico, misterioso, y que también cabe aquí. Hemos comentado, Nacho, en algún programa acerca del niño Pa, y pues existen muchas leyendas en Xochimilco, pero una de ellas se refiere a la Isla de las Muñecas, esta pequeña isla donde su único habitante, don Julián Santana, llegó a vivir ahí pues desde más o menos mediados de los años 70, permaneció en su Chinampa por más de 25 años. Los lugareños pues lo reconocían como una persona ermitaña, para otros pues era un señor que causaba temor, era alguien que pues no te daba como confianza acercarte a él. Igual sucedía cuando transitaba frente a su choza, se caracterizaba, Nacho, por tener cientos de muñecas colgadas, esto en los árboles, otras más clavadas en troncos. Esto él lo comentó en alguna ocasión, que era para espantar al llamado espanto. ¿Has oído de este término? Bueno, esto él consideraba que las muñecas hacían esta labor. El señor Julián Santana fue nativo del barrio de la Asunción y falleció a los 80 años. Fue un personaje muy pintoresco, pero que dejó ahí Xochimilco marcado precisamente por esta leyenda de la Isla de las Muñecas. Bueno, y es que la historia cuenta que en los años 50 él paseaba por los barrios de Xochimilco con su carreta llena de verduras y hortalizas que él mismo cultivaba. Eso ya lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante también. Las llevaba a vender al tianguis de Xochimilco y siempre iba con su vestimenta de manta blanca amarrada hacia las rodillas y con un jorongo. Al término de sus ventas se iba a Los Cuates. ¿Adivina qué era esto, Gina? Pues sí, era una cantina, una pulquería, mejor dicho, del cual, pues obviamente él se echaba su ¿cómo le llaman? Curados. Sus curados, no, iba a decir otra cosa, Julián, de ese que tomas tú, el trachicotón, ¿cómo le llaman? Bueno, pues él iba ahí, se pasaba un buen rato por ahí Los Cuates, que así se llamaba la pulquería, pero nadie de los presentes le dirigía la palabra, y es que él era muy retraído, y aunque después les dio por caminar en los barrios que estaban ahí circunvecinos, hablando de la palabra de Jesús, y en cada esquina se ponía a rezar y a hablar de Dios. En esa época, vamos a recordar que
pues no se podía hablar de Dios sin ser sacerdote. Eso significaba como una blasfemia, ya que se aplicaba a toda persona que no tenía autoridad sacerdotal para lo mismo, y entonces esto era por supuesto mal visto. Y en Xochimilco, que es un pueblo que tenía unas costumbres muy arraigadas, pues más de 3 veces fue agredido por la gente que vivía ahí, ya que no lo veían muy bien, Gina. Fíjate que después de esto, pues ya se dedicó él a recoger en todos los barrios estas muñecas que estaban tiradas en la basura. Más tarde, pues ya nadie supo de él. Nadie sabía si vivía, si ya había muerto. Y uno de los posibles orígenes de estas muñecas es que don Julián las empezó a poner en este sitio para ahuyentar el espíritu de su hija ahogada. Sin embargo, su sobrino Anastasio dice que su tío pues empezó a quejarse de las apariciones de una mujer ahogada en esas mismas aguas, y para calmarla pues empezó a recoger algunas muñecas que aparecían en los canales. Entonces, por una parte se dice que don Julián pues las ocupaba para espantar, para ahuyentar al espanto en sí. Otros que había fallecido una hija y que por eso las tenía ahí. Su sobrino dice que una mujer que no era su hija se murió ahogada y se aparecía. Entonces don Julián, como una manera de ahuyentar este espíritu, usaba estas muñecas. Pero ¿qué te parece que vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de esta isla de las muñecas? Y te estamos pidiendo, si tú ya visitaste este lugar o tienes una experiencia o vives ahí en Xochimilco, ¿qué te parece que te reportas y nos platicas más acerca de este tema? Nos vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es La Mano Peluda de Investigación. Si vas a ser guapa, inteligente, prepárate para ser odiada. Susana A. Estamos recibiendo sus comentarios, también sus saludos, por ejemplo, a los trabajadores del supermercado que laboran en el turno nocturno en la 145 y séptima avenida en Manhattan. Pues un saludo hasta allá. Monse de Tlalpan. Soreli dice que no espantan en esa isla, es solo una leyenda. El señor Julián tenía una relación con su sobrino solamente y fue una chica que se ahogó. Él quedó tan impresionado por ese incidente, pues de haber encontrado el cadáver de la chica, y de ahí fue que empezó a rezar y a juntar muñecas hasta que su sobrino lo encontró muerto. Lisette, respecto al comentario de las personas y famosos que fallecen y después se dice que ellos realmente no murieron, ella opina que, por ejemplo, Juan Gabriel no murió, solo se hartó de tanta gente que ahorita le llora, y entonces por eso, pues como se esconden o se quieren ir de la escena que los está llevando a ser muy conocidos. Bueno, esa es la opinión que tiene Lisette. Pues fíjate, Gina, quiero dar 2 opiniones. Mira, la primera tiene que ver con las muñecas. Sí se menciona que en esa isla pasan cosas raras, por una parte, y por la otra se dice que solamente son unas muñecas que están ahí colgadas. Ahora, aquí lo que a mí siempre me ha generado un tanto, pues como duda, ¿cuál es el aspecto o qué es lo que nos asusta de las muñecas? ¿Por qué tú estás en la noche en tu casa y ves una muñeca de tu hija, de tu hijo, o tal vez tuya, ¿no? ¿Y por qué la ves? ¿Y por qué sientes como una mirada? ¿Por qué sientes así como temor? Como si en un momento dado sí pudiera alojar algún espíritu, sí pudiera alojar alguna energía y que te está viendo. ¿Cuál es el elemento que tú más aprecias de las muñecas? Yo te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que son los ojos, porque a través de los ojos tú sientes como que tu mirada penetra en la suya, y al revés igual. O sea que lo que más espanta de las muñecas sería, yo creo que su mirada. Y luego si tú le complementas con las facciones del rostro de la muñequita o de la muñeca, que parecen que se están sonriendo, entonces eso ya les da como cierto misterio. Y si tú te la encuentras en tu cama o de repente dices, ¿y por qué se movió? Cosas así, es lo que nos da miedo. Si tú te fijas, todas las muñecas que están colgadas en la isla de ahí de Xochimilco, todas obviamente tienen los ojos pintados, algunos son ojitos de esos que se abren y se cierran, pero en su mayoría todos los mantienen como abiertos, es decir,
tú sientes como si alguien te estuviera mirando, si te estuvieran observando, y es eso lo que llega en un momento dado a impactar al ser humano, ¿no? Aquí, Nacho, hay que aclarar también que en algunas ocasiones pues hemos comentado ya este tema, y también existe la posibilidad de que una entidad pueda penetrar en esta muñeca, y por eso hay casos en el que pues la muñeca se mueve o que incluso la llegan a oír hablar. En este caso de la isla de las muñecas, simplemente el aspecto no es un aspecto agradable, y eso ya te empieza a sugestionar, que estén sin ropa, que estén colgadas, sucias. Entonces, para empezar, esto es una imagen, una impresión que ya te empieza a sugestionar. Claro, mira, en la película de Toy Story, ahí nosotros podemos ver cómo hay una cabeza de muñeca que la montan o no sé por qué razón está encima de una especie como de araña. Y eso pues obviamente tú lo ves andando y te da miedo. Pero ahí en realidad lo que sucede es que lo que da miedo es lo que uno se imagina alrededor de ese objeto, en este caso la muñeca con patas de araña, ¿no? Fíjate que antes de ir a una llamada que tenemos y que nos va a platicar acerca precisamente de la isla de las muñecas, aquí América, Nacho, te dice que te referías a los alipuses. Un alipuz, sale y vale, sí, claro. ¿También de esos tomas, Julián? Sí, también, ¿no? ¿Te echas tu alipuz? Perfecto, muchísimas gracias, sí, claro. Aquí ya tenemos con nosotros a Luis Tetelano, que nos va a platicar de Xochimilco y de esta isla. Luis, ¿cómo estás? Bien, Gina, buenas noches, ¿cómo están? A todos los radiomaníacos. Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Pues ya tenía rato que no te comunicabas con nosotros, Luis. Qué bueno que ya estás una vez más conectado aquí con nosotros. Sabemos que tu trabajo te lleva a moverte de un lado al otro del país. Sin embargo, hay que aprovechar cuando estás aquí cerca de nosotros. Pues sí, de hecho se va a abrir un canal de YouTube en estos días, ¿sí? Porque tuve unas visitas muy buenas. A lo mejor hay lugares donde no los voy a poder subir cuando estoy grabando porque no nos lo permiten. Ajá. Pero sí tengo algunos reportajes muy buenos, ¿eh? Y ahorita que están hablando de las Islas de las Muñecas, de hecho no tiene mucho que aterricé el avión ahorita, voy llegando de Oaxaca. Órale, qué bien. ¿Y qué nos tienes que compartir sobre esta isla? Fíjate que hace años, Gina, Nacho, les estoy hablando de hace 10 años, me fui de pinta con mis compañeros de la secundaria. Ajá. Y pues ya sabes, ¿no? Uno de chavo pensando que hace las cosas bien, pero realmente no es cierto. Nos fuimos a Xochimilco, pero a nosotros del viaje, el calor, nos ganó el sueño en la isla. Y uno de nuestros compañeros, que se llama Juan, todavía lo recuerdo, de repente escuchamos que estaba gritando. Pero pues nosotros nos despertamos y volteamos a verlo y se tocaba el pecho. Y por más que le estábamos moviendo para que despertara, no podía. Pasó un señor de ahí de los que están en las trajineras y nos dice, muchachos, dice, a su amigo lo está pisando el tío Juan. El tío Juan. Y nos quedamos así del tío Juan. Dice, sí, dice, es el señor que era el dueño de esta isla. Okay. Dice, su nieta falleció, su sobrina falleció ahogada aquí en el lago. Entonces él entributó a la niña para que la niña jugara y lo dejara en paz, porque se hacía presente todas las noches, le colgó las muñecas afuera de su casa. Y entonces nos quedamos así de, pues, ¿y ahora por qué? Dice, entonces a él lo está pisando porque el joven trae una muñeca en su mochila. Para que lo deje en paz deben de poner la muñeca donde estaba. Ah, caray, o sea, ¿se quería llevar una muñeca? Sí. Oh. Y deja de eso, ajá. Nacho, cuando despertó tenía una chancla marcada en el pecho. Se le marcó de color rojo. Mira, pues sí es un fenómeno que se presentó ahí reclamando la posesión de la muñeca. ¿Y ustedes sabían que él había tomado una? No, de hecho, ¿qué crees? Que no sabíamos, Todos estábamos tomando fotos, un video y cosillas, ¿no? Sí, claro. Pues pensando que hacíamos bien de irnos de pinta y hasta todavía jugando con una de las muñecas, pero las dejábamos en su lugar. Pero nunca nos percatamos que él metió una muñeca a su mochila. ¿Y qué hora era, más o menos? Como las 12:40 de la tarde, más o menos. O sea, era completamente de día.
Sí. Porque fíjate, yo te estaba escuchando al respecto de esto y sí, pues esa es la leyenda, ¿no? De que murió ahí la sobrina y entonces se aparece, él empezó a colgar las muñecas estas para protegerse del mismísimo mal. Ahora yo ahí empezaba a reflexionar si no se trataba de algo como una especie de egregor. Hemos platicado que los egregores pues nosotros los vamos haciendo, es decir, a través de las creencias que nosotros le vamos poniendo a algún objeto, a alguna cosa, le vamos dando energía, le vamos dando fuerza. Nosotros podemos pensar, no, es que ahí en la isla de las muñecas aparece una niña, ¿no? Y toda la gente se entera, entonces toda la gente cuando pasa por la isla proyecta su pensamiento hacia la aparición de una niña y poco a poco, de tanto estarlo pensando, de tanto estarlo imaginando, no solamente una persona sino varias, entonces empiezan a dar las manifestaciones. Pudiera ser, sin embargo aquí el efecto inclusive dejó una huella física en el pecho de este joven, ¿no? Así es. Pues muy interesante, Luis. Vamos a seguir en contacto contigo y te agradecemos que hayas aportado esta información al tema que hoy estamos tratando. Claro que sí, Gina. Pues antes de despedirme, les hago la cordial invitación a ustedes dos. Claro. A Nacho y a todo el staff. Me caso el 20 de septiembre. Pues enhorabuena, muchas felicidades. La ubicación, muchas gracias. A los amigos que me quieran seguir vía Facebook es Shirius Black, SHIRIUS Black, y ese mismo nombre va a ser el canal de YouTube. Órale. Bueno, pues ya está todo dicho, ya lo dijiste tú muy bien, y pues te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que vas a vivir. Pues muchas gracias, chicos, y enseguida estamos en contacto con ustedes el día de mañana o pasado, si primero Dios nos los permite. Claro que sí, Luis, que tengas muy buena noche. Gracias, igualmente. Hasta luego, gracias. Bueno, pues sí, bastante interesante, ¿no, Gina? Ha sucedido con maldiciones, cuando van, por ejemplo, personas a algún lugar y se llevan algún objeto que no les pertenece, que es un objeto que puede considerarse sagrado, ellos tienen que pagar las consecuencias. Fíjate, Raúl Gabriel Santana nos dice que de hecho hay una historia que una chica se llevó una muñeca de esa isla de las muñecas, y cuando la puso en su escritorio en la noche, la muñeca le estuvo molestando y cuando la volvió a dejar sintió miedo cuando la muñeca la miraba, e igual con otra historia de unos títeres poseídos de un gran titiritero que él hacía los títeres, incluso creo que hay una película que era como su copia, pero con muñecos, en lugar de con muñecas, era con muñecos. Yo no sé por qué las películas con muñecos así verdaderamente dan miedo, espantan. Nos vamos a hacer una pausa, Gina. Te estamos esperando, el Miedofón, 5518-01-9325. Dame un abrazo pero tan fuerte que me rompa los miedos. Sabiduría en las redes. Continuamos con sus mensajes. Carlos García, saludos a su amigo malhechor. Cuando crees que conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. Muy buena reflexión, y podríamos incluirla, Nacho, en esas frases absurdas que tienen mucho de cierto. Saludos a Estela y a Daid. Víctor dice que tiene una muñeca que da miedo, pero solo mi sobrino, cuando va a la casa, la oye que brinca. En específico con el sobrino es cuando tienen esto. Peludomaníacos, vean lo que me encontré en la taquilera de Corralejo. Un saludo desde León. Javier Sánchez nos envía una fotografía que también se la vamos a compartir. Bien, esta fotografía es de Juan Ramón Sáenz y está con el padre José de Jesús Aguilar. Se la acaba de encontrar ahí. Ha de haber visitado este lugar y por eso la tienen ahí, fíjate. La vamos a compartir también, por supuesto. Ustedes quieren conocer todas las fotografías que tienen que ver con la mano peluda. Hola, nuevamente escuchando la mano peluda investigación. A gusto, un saludo por favor al segundo turno de vigilancia de la UNAM. Gracias. Allá, fíjate, en CU hay también historias que tienen que ver con lo paranormal y nos gustaría que, por ejemplo, tú nos dijeras o nos hicieras un reporte de lo que tú has escuchado, visto o que tus compañeros también han presenciado. Así es, Gina. Pues fíjate que esto que estábamos platicando sobre los muñecos, las muñecas en sí y el miedo que se les puede llegar a tener, pues tiene mucho
pues de histórico. Desde hace muchísimos años, Gina, las muñecas tenían un carácter mágico y espiritual, y además se hacían con diferentes propósitos. Unos eran para representar la fertilidad y otro para acompañar a las personas que habían fallecido, y se las colocaban en sus tumbas, y con esto se hacían compañía para no estar a solas. Yo creo que de ahí viene todo este rollo, Gina. Inclusive sabemos que, por ejemplo, hay magia negra que se realiza a través de muñecos. Al muñeco le das el carácter de la persona que quieres afectar, y es así como empiezas tú a practicarle un ritual, empiezas a hacerle algo que a él le va a afectar, porque lo relacionas directamente con lo que la muñeca está representando, o el muñeco en su defecto, ¿no? En este caso de don Julián en Xochimilco, pues se dice que él tenía una muñeca preferida. En esta muñeca, pues él como que le tuvo bastante consideración, no se sabe el por qué, pero la llevaba a todas partes. De todas las muñecas que están ahí colgadas, una era específicamente, pues, era su consentida, exactamente, ¿no? Y dice que una de las chozas estaba llena de mulitas que él hacía con hojas de maíz, esas que nosotros vemos cuando es el día de los manueles, el día de las mulas. Bueno, pues una choza la tenía llena de estas mulitas de hojas de maíz y las tenía colgando. También tenía cruces que hacía con pedazos de madera, de recortes y fotografías de personajes de la política, delegados de Xochimilco, artistas, estudiantes y gente que lo iba a visitar. Su cocina estaba al aire libre y tenía un comal de fierro, tenía ahí colgados carpas secas que pescaba frente a su chinampa. También tenía recortes de periódicos que los periodistas le regalaban de los reportajes que le hacían a él, y entonces, bueno, todo esto se fue conformando que es un lugar que tiene, pues ahí, Nacho, encerrado mucho misticismo. Pues sí, tú lo mencionaste, Gina, su cocina estaba al aire libre y tenía un comal de fierro. También ahí había algunas cosas a su alrededor colgadas, varias situaciones, varios elementos que por supuesto lo que intentaban era generar miedo, porque él así se defendía de los seres más extraños que lo acechaban, porque por lo menos es lo que sentía él. Y aquí cabe mencionar, Gina, probablemente él, sí, como lo dijo la llamada que nos hicieron, él ya tenía una especie como de trauma, ¿no? Él hacía lo que hacía por una autoprotección. Él creía en Dios. Tal es el hecho de que él se ponía a platicar de Dios. Sin embargo, no le era suficiente, necesitaba más, necesitaba algo físico para poder entonces él defenderse de manera también pues física, poner una barrera, ¿no? Era una especie como de barrera, y así él cerraba su territorio, ¿no? Uno de los hechos que marcaron esta historia de don Julián fue que le comentó cierta ocasión a su sobrino que quería pescar a un pez precisamente, pero era muy grande, más o menos de 4 o 5 kilogramos, que se le había escapado varias veces, pero que sí había logrado atraparlo. Don Julián le comentó también que la sirena le había estado llamando porque se lo quería llevar, porque le iba a cantar para que no se lo llevara. Esto pues al sobrino como que lo inquietaba, decía: ¿de qué me habla mi tío? Primero un pez, luego una sirena, y él tenía esa firme idea que esa sirena salía y se lo quería llevar. Entonces yo creo que don Julián por eso mismo era un ser, una persona que era muy hermética, tenía muchas manías, se puede decir, para su protección, y pues también utilizó las muñecas, los rezos, el hecho de tener tantas estas mulitas que les comentaba. Entonces hay varios aspectos que a lo mejor lo que él realmente tenía pues era un miedo abrumador. Y fíjate que cuando el sobrino encontró a don Julián, habían pasado varias cosas raras. Él le dijo a su abuelo que iba a ordeñar a su tío, que iba a ordeñar a las vacas y que regresaba. Entonces, cuando él ya venía de regreso con la leche, buscó a su tío y descubrió que se había ahogado. Y esto fue pues de una manera muy rápida, y tal vez por eso es que él no ha podido descansar en paz. Fíjate que sus familiares están, y pues en ese entonces pues muy adoloridos de haber perdido a don Julián, pero dentro de su tristeza ellos están conformes porque su tío murió donde él quería estar,
junto con sus muñecas, aunque la sirena de la que tanto hablaba, pues a lo mejor Nacho sí fue verdad y se lo llevó. Esto es algo que se puede considerar un mito, una leyenda, pero era algo que él creía, que esta sirena se lo iba a llevar y finalmente murió ahí, en ese mismo lugar. Y mira, Gina, como sucede en todos esos lugares que están ya impregnados de mucha energía, pues regularmente podemos encontrar algunas advertencias. Y de igual manera que como se encontraron en las pirámides, Gina, de Egipto, bueno, pues también aquí hay una advertencia en donde los lugareños aseguran que aquel que vaya a Xochimilco y no visite la chinampa de Don Julián, bueno, pues el señor de las muñecas ya seguramente habrá espantado a alguien y también los espantará a ellos. Ahí incluso, por eso les comentábamos que si ustedes han visitado este lugar o viven por ahí, nos comenten, porque de vez en vez se escucha llorar, reír, incluso hablar a esas muñecas. ¿Qué tan cierto será esto? ¿Qué tan verdadero puede ser el hecho de que una muñeca pueda moverse? ¿O bien será la misma sugestión que te orilla a creer, oír y ver algo que realmente no está pasando? Pues sí, esas son las cosas que uno no está listo para asimilar. Por ejemplo, tú piensas en un espíritu, piensas en un demonio, piensas en un ser, tal vez en un desencarnado, y te puedes imaginar los seres más monstruosos, tal vez te puedes imaginar algo de lo peor, pero jamás vas a sospechar de que una muñeca que aparentemente es inofensiva, una muñequita que tal vez fue hecha para la distracción, para la diversión de una pequeña, pues se ha convertido en un objeto maldito que contiene en sí a un ser que pues está alojado ahí y que nada más está al acecho para ver a quién puede fastidiar, Gina. Pues sí, aquí tenemos comentarios y tenemos aquí, fíjate, saludos. Aquí, buenas noches, todo en cuanto... Ay, aquí esto se mueve el miedofón, pero ahorita ya lo tenemos. Dice, muy buenas noches, antes que nada saludos y felicitaciones por su programa. Mi papá tiene una cabaña cerca de ahí, de Xochimilco. Él me cuenta que si pasan cosas extrañas y se escuchan llantos, ya que él se ha quedado en su cabaña a dormir y en la madrugada se escuchan estas cosas extrañas. Dice que cuando pasa por ahí se sienten muy profundas las miradas de las muñecas. De hecho, me cuenta que si alguien se llega a llevar una muñeca, pues también se lleva una maldición. Saludos a mi hija Michelle Muñoz. Y bueno, pues sí es una leyenda. Él vive cerca y tiene una cabaña y escucha eso que comentábamos, Nacho. Pues sí, es lo que precisamente le ocurrió al amigo de Luis Tetelano, que fueron de visita a la isla y se le hizo fácil agarrar una sin pensar en las consecuencias que esto podía traer consigo, y Gina la tuvo que devolver, no sin antes ser espantado, ¿no? Y hablando de Xochimilco, aquí recibimos un comentario que es verdad. Dice que la Llorona da más miedo allá que la isla de las muñecas. Ahí se ha comprobado que sí existe, pero no se sabe bien su verdadera historia. Sí, también hemos recibido muchos comentarios acerca que en estos canales de Xochimilco se ha visto y se ha escuchado a la Llorona. Bueno, Gina, ¿y tú sabes cómo se le llama al miedo, al pavor, al terror que le puedes tener a las muñecas? Ya cuando lo tienes como una especie de enfermedad, pues se le llama pediofobia, y es precisamente el miedo a las muñecas. ¿Tú sabías que existía este término, que existía esta fobia? Imagínate si Juan Lima no le va a tener miedo a las muñecas. Fíjate, una amiga le contó que su esposo estaba viendo el fútbol y en el mueble de la televisión había una muñeca que le sonreía. Eso pasó horas y el señor, pues de tanto miedo que le dio, quemó todos los juguetes de sus hijas. ¿Tú lo harías? Nada más. Si se mueven o algo así, yo creo que sí, definitivamente lo que quieres es alejar a todos esos juguetes. Te estamos esperando en el Miedofón 5518-01-9325. Nunca abandones tus sueños. Duerme 5 minutos más. Sabiduría en las redes. Estamos recibiendo todos sus comentarios. De hecho, nos dice Raúl, para destruir una muñeca poseída solo se tiene que sacar o cortarle los ojos, sacarle el relleno y quemarla por separado, pero no se confirmará bien si la entidad se irá de tu hogar o si va a poseer otro objeto inanimado. Saludos desde la Ciudad de México.
Bueno, pues buen comentario, ¿no? ¿De dónde sacaste la información, amigo? Sería interesante saber, tal vez lo sacaste de algún manual de monología, ¿no? Aquí tenemos a Manuel Álvarez, dice que Xochimilco es una zona de ambiente sepulcral. Kevin dice que los muñecos son cuerpos sin alma, por eso son recipientes para los espíritus. Pues sí, podría ser, porque además tienen el objeto, tienen la esencia de ser semejantes a nosotros, es decir, con sus 4 extremidades, con sus deditos, sus ojitos, su cabeza, su boca, es decir, tratan de ser muy semejantes a lo que somos nosotros como humanos. Obviamente ellos, pues estos muñecos o muñecas no tienen nada en su interior, solamente lo que pues hablando espiritualmente, lo que se pueda llegar a alojar ahí. Yo te quiero preguntar a ti que nos estás escuchando, si alguna vez al estar frente a una muñeca o muñeco has sentido la boca seca, has tenido algunos sentidos así como intensificados, es decir, como que te vuelves más sensible, estás frente a una muñeca y empiezas a escuchar ruidos, empiezas a detectar cosas que no habías observado, empiezas también a sentir dificultad para respirar, o tal vez una sensación de mareo o tensión muscular, sientes como una hiperventilación, como que empiezas a respirar muy rápido, te empiezan a temblar las manos, te empiezan a temblar las piernas, sientes que tu corazón está latiendo rapidísimo, o tal vez sientes como que estás fuera de control, que no te puedes tranquilizar, que hay algo que te está alterando. Y ya por último, Gina, a lo mejor has tenido un sentimiento de estar atrapado sin poder escapar, estando parado frente a un muñeco o muñeca, y también a lo mejor pudieras estar sintiendo como que ya todo se va a acabar en un desastre inminente. Bueno, pues esto pudieran ser las causas o los síntomas de que tú tienes esta pediofobia, que es el temor extremo a los muñecos o muñecas, que también en algunas ocasiones pueden ser lo mismo exactamente ante una marioneta o tal vez un maniquí. Esto, como nosotros lo sabemos, puede deberse a algún trauma que en algún momento de tu vida tú empezaste a sentir este miedo debido a que tal vez te espantó, algo ocurrió con un muñeco o con algo que tú lo relacionaste, tu cerebro lo relacionó subconscientemente con las muñecas, creando un temor hacia estas, y es entonces que tú ya estás enfermo de esta fobia, Gina. Aquí nos dicen: poseo libros que contienen información desde demonología, entidades, invocaciones o posesiones. Fíjate, pues sería muy interesante que nos compartieras todo el conocimiento que tienes acerca de estos temas que por supuesto aquí tocamos, y pues que nos agradaría que tú también participaras. Así es, pues todo lo que es, recuerden que este programa es 100% incluyente. Lo que tú quieras aportar, nosotros aquí le damos le prestamos los oídos y te prestamos el micrófono para que tú lo hagas extensivo a todos nuestros amigos que nos están oyendo. Obviamente nosotros debemos ir formando nuestro criterio, debemos ir sacando una deducción, Gina, en donde nosotros podamos tratar de llegar a un fin común, ¿no? Es decir, en donde todos podamos más o menos quedar de acuerdo en lo que pudiera significar. Aquí Salvador Guerrero de Iztapalapa: las películas que mencionaste, Nacho, son de Puppet Master 1, 2 y 3, saludos. Saludos, sí, puede ser. Y también, Gina, rápidamente me llegó a la mente las películas estas del mentado Chucky, ¿no? Que el origen de este muñeco Chucky, el muñeco endiablado, endemoniado, no sé cuál era cómo se le llamaba aquí en la traducción, pero sí sabemos que todo inició, que iban correteando, iban persiguiendo a un criminal, el criminal murió y lo que estaba más cerca de él fue un muñeco, y ahí se metió su esencia, el espíritu se le metió a este muñeco y a través de cobró vida y empezó a hacer de las suyas. Pues sí, definitivamente. Aquí tenemos a Estefan de Castillo, ya esperando oírlos. Aquí Vázquez Mesa, hola, manden saludos. Y claramente se nota, nos dice Guache Otro, que claramente se nota que quiere llamar la atención Paris Jackson con la fotografía que les mencionamos al principio del programa. Dice, solo quiere llamar la atención de los medios al tomarse esta fotografía. De un lado inclina más la toma, para mí todo fue planeado. Efectivamente sí se ve, si tú te quieres tomar una selfie, obviamente te pones tú en medio de
de la cámara para que tú seas pues la toma principal, que ese es el objetivo de una selfie. Y ella sí, pues se la está tomando, pero sí está tomando también gran parte del automóvil de la parte trasera. Entonces sí, por supuesto, esta opinión sí es muy importante porque podría ser. Bueno, habría que ver la fotografía completa, ¿no? Para ver cómo está el encuadre, porque mientras no la veamos la foto completa, pues no podemos saber si el encuadre es nada más esta parte que nosotros alcanzamos a ver, o ella sale pues en todo su rostro y su sombrero que trae y todo lo demás, ¿no? Sí está muy sospechosamente centrado, está ubicado la sombra que está en el asiento posterior, y que sí pudiera darse la interpretación como que fue hechizo esto, ¿no? En mi casa se movían muñecos, los debajaban el mueble y aparecían en el piso o en la cama. Imagínate qué temor que de esto suceda. Saludos a todos los de la Prepa 7 de los Reyes La Paz, grupo 3. Saludos a nuestros amigos de la prepa. Aquí, saludos, interesante tema. Yo tenía un muñeco que era un duende. Me regalaron hace algunos años y al mirarlo tenía una mirada penetrante, profunda y me daba mucho miedo. Soy Jenny. Claro, sí. Pues nosotros, Jenny, aquí en la oficina no tenemos un duende. Es una bruja, en realidad es una bruja de me imagino que es una colección de elfos y duendes y hadas y todo esto. Y esta bruja fue traída por una mujer que se dedica a la magia negra, y pienso yo que está consagrada o algo así, porque vaya que suceden cosas extrañas en nuestra oficina donde está esta muñeca colocada, Gina. Ya lo hemos platicado. Sí, se pierden las cosas, aparecen, se vuelven a perder, vuelven a aparecer, mueven objetos, de repente estamos trabajando, se caen cosas sin razón aparente, lo único que volteamos a ver es la muñeca, esta bruja que tenemos ahí, tipo elfo, y pues ustedes no me lo van a creer, pero está como sonriendo. Incluso aquí en Radio Fórmula compartimos la oficina, varios programas, bueno, tenemos por 2 programas compartir oficina. Pues ustedes no lo van a creer, pero hay programas que han dejado la producción, han dejado esa oficina o piden cambio de oficina porque esta bruja elfo los intimida. Incluso en alguna ocasión una conductora de este programa que pidió el cambio de oficina no quiso estar más con nosotros en La Mano Peluda por este elfo. Pues resulta que me decía, ¿por qué no la tiras? ¿Y por qué no le dices a alguien de las chicas de intendencia pues que la tire a la basura para no tocarla? Ajá. Definitivamente pues nosotros no la íbamos a tirar, y entonces prefirió y decidió pedir su cambio de oficina y ya no está con nosotros. Otra ocasión, Nacho, no, y además, ¿sabes qué? Esa persona que intentó tirarla perdió el empleo. Sí, ya no está aquí. Ya no está aquí en Fórmula. Primero le cambiaron de oficina, pero después ya no estuvo aquí. Así es. Y a otra ocasión llegamos a la oficina y nos tenían un rosario colgado exactamente enfrente de este elfo. No supimos quién lo puso. Otra vez nos pusieron de aquí, de Radio Fórmula, de los mismos compañeros, una Virgen Blanca. Sí, llegamos, había un cuadro y nosotros, ¿de dónde sale este cuadro? Bueno, pues resulta que no sé quién lo puso. Entonces nos ha traído varias diferencias con compañeros de Radio Fórmula que pues los impone esta muñeca, y entonces pues es parte de aquí del programa y ahí la tenemos, y entonces bueno, pues son anécdotas y experiencias que nos han dejado también a nosotros estas muñecas. Y ya llegará el momento que nosotros podamos platicar con nuestros amigos cómo es que nos protegemos, Gina, de todas estas energías, cómo nos protegemos tú y yo, que llevamos muchísimos años trabajando en esto, y de verdad no saben la cantidad de gente que se dedica a diferentes magias, a diferentes mancias, no sé, hacen rituales, cosas así, y nosotros necesariamente tenemos que tener una protección. Y en otra ocasión les vamos a platicar cuál es nuestra protección y cómo es que nos hemos defendido y por qué estamos tan confiados de que pues siempre Dios estará con nosotros y Él siempre nos va a ayudar para salir avantes ante cualquier situación, ¿no? Porque además se maneja mucha energía negativa, que si bien no se puede transmitir así en este momento que nosotros se las mandemos a su casa, sí se maneja mucha energía que en determinado momento, y a todos los conductores del programa que
La Mano Peluda pues ya tiene 21 años. Ajá. Pues han vivido situaciones realmente extrañas, y eso sí lo podemos decir que a todos les ha sucedido. El programa, como siempre, se termina y nos queda mucho que compartir contigo, así es que te esperamos para nuestra próxima emisión. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés cada noche con nosotros. Así es, Gina, pues nos vamos. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos pudimos hacer este programa de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. No te olvides de visitar nuestro canal de YouTube Miedoteca del Terror. Que pases muy buena noche. Hasta luego. El programa se termina.